Hola de nuevo y bienvenidos al segundo vídeo de nuestra gincana Enjoy. Espero que estéis disfrutando muchísimo de este reto, tanto como nosotras, y sobre todo aprendiendo y compartiendo con el resto de personas que forman parte del mismo. En el vídeo de hoy hablaremos sobre qué tipo de materiales puedes llevar a la clase online con niños. Como os comentaba en el vídeo de ayer, yo os recomiendo haceros con algún manual que os ayude a elegir los contenidos que ver con cada tipo de estudiante. Yo, por ejemplo, utilizo Lola y Leo de difusión, puesto que la mayoría de mis alumnos pertenecen a ese rango de edad. A la hora de trabajar con niños más pequeños, os recomiendo Misión Ñ. Si trabajáis con adolescentes, tengo muy buenas referencias de colección Gente Joven o Aula de Difusión. Estos manuales, como os digo, nos ayudarán a decidir qué contenidos podemos trabajar y en qué orden los vamos a trabajar. Simplemente van a ser una guía que nos va a ayudar. Una vez tengas elegidos los contenidos a trabajar, te tocará crear las diferentes unidades. ¿Qué es lo que yo hago? Pues organizo todos esos contenidos a partir del léxico, es decir, creo unidades en las que se trabajan los contenidos de forma integrada, pero con un hilo conductor que va tematizado. Por ejemplo, las partes del cuerpo, la comida, los colores, etc. Y creo un paquete de presentaciones, de actividades, desde la presentación del tema hasta la conclusión, con una variedad de ejercicios con los que trabajar las diferentes destrezas. Os voy a poner un ejemplo, el pack monstruoso. Con él trabajo el léxico principal, que son las partes del cuerpo y las descripciones, pero además trabajo los verbos ser y estar, el verbo tener, los colores y tamaños, comparativos, etcétera, un montón de cosas. De esta forma presento la gramática de forma integrada y natural. No nos dedicamos a aprender paradigmas sin sentido. Estas unidades siempre combinan variedad de actividades y juegos y muestran un diseño que pueda ser compartido, os enseño aquí, en la pantalla a la hora de su realización. De esta forma, pues el niño no necesita imprimir nada si no queremos, sino que simplemente podemos compartirlo y trabajar sobre la pantalla. La variedad de actividades es súper importante dentro de las clases online, por eso yo cuento con una carpeta de recursos a la que yo llamo SOS, para utilizar en la clase, que incluyen pues actividades organizadas por destrezas y juegos. Estas actividades pueden ser digitales, como por ejemplo documentos PDF o actividades interactivas que vosotros podéis hacer, o pueden ser utilizando materiales físicos como tarjetas, muñecos, juegos, etc. Debemos de quitarnos el falso mito de que no se pueden utilizar recursos físicos en las clases online, porque por supuesto que sí podemos. ¿Cómo? Pues tenemos diferentes maneras. Primera, mandando previamente el material a nuestros estudiantes. Para ello vamos a necesitar la colaboración de los padres, que deberán imprimir y recortar en algún caso pues, los materiales. Esto es muy importante comentarlo al comienzo de las clases, porque el trabajo conjunto con la familia es básico para el buen funcionamiento de las mismas. Segundo, pues adaptando el uso del material a la clase online. Por ejemplo, si yo quiero poner a mi alumno un sello de buen trabajo, pues se lo pongo, pero de manera virtual, y se lo pego en la nariz y se lo pego en la frente. Si quiero jugar al ahorcado, pues utilizo la pizarra digital que nos ofrece, por ejemplo, Zoom, que es el software que utilizo para las clases online. Como siempre digo, los límites los ponemos nosotros, no el formato de la clase. Simplemente imaginación y fuera miedos. También es muy importante tener en la clase online una rutina de inicio y de cierre, por lo que las actividades fast finishers os pueden ayudar. Yo, por ejemplo, he creado un abanico de actividades al que siempre recurro en los últimos 5 minutos de la clase. El estudiante ya sabe que vamos a realizar esta actividad, tiene el abanico y lo hacemos antes de cerrar. En otro caso podemos revisar vocabulario, o vemos de forma conjunta un libro, o nos enseñamos un juguete, etc. Pero es muy importante pues, que vayamos teniendo esta actividad siempre, pero variándola también antes del cierre, ¿vale? Para el comienzo, muy importante la rutina que introduzca de lleno al estudiante en la clase. Yo, por ejemplo, utilizo el minuto, en el que le doy un minuto de reloj de arena, contado, tengo el reloj, y en ese minuto pueden hablar de lo que quieran y pueden utilizar su lengua materna. Así me cercioro de que no me van a estar interrumpiendo a lo largo de la clase, contándome su vida o lo que han hecho el fin de semana, cosa que es muy común en los niños. Otro tipo de actividades que funcionan muy bien en las clases online son las que yo llamo realia, es decir, las que hacemos utilizando los elementos físicos y reales disponibles en la clase del alumno. Por ejemplo, si estamos trabajando el léxico de la casa, pues un tour por la casa.
por la nuestra y por la de ellos. Si queremos trabajar la ropa, pues a enseñar la ropa que tenemos en el armario o hacer nuestra propia maleta porque nos vamos de viaje. Que queremos trabajar la comida y el imperativo, pues a cocinar. ¿Que estamos estudiando los cosméticos? Pues a por nuestro neceser y hacer la compra online en una página de cosméticos, por ejemplo. De lo que se trata es de utilizar la realidad del niño, de su día a día o del adolescente, lo que le motiva y gusta, e introducir la manipulación dentro de la clase online. Porque el hecho de que sea online no significa que la clase sea fría o que no se consiga la interacción o el contacto, sino todo lo contrario. Hay que pensar que estamos abriendo la puerta de nuestras casas a nuestros alumnos y ellos a nosotros también, lo que va a hacer que la unión sea al final muchísimo más grande que incluso en las clases presenciales. Para terminar, quiero recordar que cuando hablamos de las clases a niños, la creación de manualidades, el colorear, recortar, crear, tiene que formar parte de la clase. No perdemos el tiempo por colorear un dibujo, sino todo lo contrario. Estamos dando tiempo al niño para simular de una forma más visual, divertida, entretenida, un determinado concepto. ¿Quieres aprender a crear materiales interactivos y visuales para tus clases online? ¿Te gustaría saber cómo? Pues al final del reto te explicamos cómo vas a poder. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Nos cuentas qué es lo que más te asusta a la hora de crear actividades para tus clases online? ¿Y lo que más te motiva? Te leemos en nuestro grupo y, como siempre, resolvemos tus dudas. No te olvides de etiquetarnos si estás disfrutando de esta gincana en tus redes sociales utilizando el hashtag GincanaEnjoy. Nos encantará verte. Mañana, tercer vídeo. ¿Tienes ganas? Nosotras muchísimas. Te vemos mañana. Gracias. Chao, chao.